el versículo 1. Vino la multitud, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Mateo capítulo 5, perdón. Mateo capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque grande es vuestro galardón en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Este es todo el texto de las bienaventuranzas. Algunos dicen que no hay literatura más hermosa que escrita jamás que las bienaventuranzas. Y esto es lo que abre lo que conocemos también como el Sermón del Monte, que comienza aquí en el capítulo 5 y termina en el capítulo, al final del capítulo 7. Una sola estructura, un solo discurso, digamos. Pero vamos a pensar primero en qué significa la palabra bienaventurado. Algunas versiones dicen dichosos, otras versiones dicen felices. Y bueno, está bien, porque realmente lo son, ¿no? Pero cuando se dice dichosos de esta manera, casi todos los conceptos que se manejan aquí en las bienaventuranzas vienen a ser como paradojas. Las paradojas son conceptos que contradicen la lógica. ¿Cómo va a ser feliz el que llora? ¿Cómo va a ser feliz el que sufre? ¿Cómo va a ser feliz el que es perseguido? ¿Mm? Pero la palabra bienaventurado viene de la palabra macario, que tiene que ver más como con una felicitación. Otras versiones dicen, Dios bendice a los pobres en espíritu. ¿Okay? Pero me gusta mucho, creo que es la versión Palabra de Dios para Todos, que dice, y creo que la nueva traducción viviente también lo dice así, dice, afortunados los que. ¿Sí? La palabra afortunado es como decir, tienen fortuna, como decir, oye, tú sí que tienes suerte. ¿No? Por ejemplo, en el Salmo 119 dice, bienaventurados los que andan en la ley de Jehová, o sea, afortunados. Afortunados como que, oye, tú sí tienes suerte, porque otros no. O sea, cuando habla de que alguien es afortunado, está hablando de que, oye, salió del resto, está fuera del lote, es diferente, está teniendo algo que los demás no tienen. Entonces, uy, chamo, tú sí tienes suerte. Entonces, esta palabra bienaventurado la vamos a considerar así como que Dios nos bendice y somos afortunados de ser lo que dice allí, lo que cada renglón ofrece aquí el Señor Jesús en su sermón del monte. Entonces, el primero dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y vamos a ver que mucho de eso tiene que ver también con el reino de los cielos, o más que todo, o quizás mejor que eso, tiene que ver con que Dios es rey. ¿Sí? Yo me recuerdo también en el libro de Isaías, cuando leíamos muchas de las cosas que Isaías decía eran maneras, consolaciones hacia el pueblo que estaba cautivo, sobre todo en los capítulos 35 en adelante, o el 55 en adelante. Un conjunto de pensamientos en los que el profeta anima y les dice al pueblo lo afortunados que son por las buenas nuevas que van a experimentar posteriormente. Y entonces ofrece una profecía de lo que nosotros disfrutamos hoy. Entonces, ahora, aquí este texto, esta bienaventuranza, pues, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
nos ofrece como una idea de que, de que cualquier situación de la vida contiene su bendición. ¿Okay? A veces nosotros en la iglesia no nos damos la tarea de pensar más allá. Pero aquí lo que también enfatiza es el reinado de Dios. ¿Okay? Porque ellos es el reino de los cielos. Jesús no nos da una definición exacta de esto. Más bien tenemos que atender a otros textos para imaginarnos su actividad como rey, porque él es el rey. Cuando se habla del reino, se habla de reinado, del imperio de Dios. Cuando decimos, hacia la gloria y hacia el imperio por los siglos, amén. Ahora y siempre, bueno, está hablando de que Dios reine, de que Dios verdaderamente sea el rey. Y esto es algo que se viene hablando desde el capítulo 3, porque dice, bienaventurados, perdón, dice arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, lo dice Juan el Bautista, en el 4 lo dice el mismo Señor Jesús, arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. Y luego el capítulo 5 comienza hablando de estas cosas, que de repente, como dije, son paradójicas, pero muestran no solamente que Dios es rey, sino que muestran a un rey actuando, interviniendo en la historia y haciendo algo en ella. ¿Sí? Algo que era muy común en los reyes de aquel tiempo y de aquel lugar, ellos se forjaban siempre una idea de cómo era un buen rey, un rey ideal. Todos, no solamente los judíos, sino también Egipto, Mesopotamia, atribuían al rey dos funciones. Una, que el rey tenía la función de asegurar la libertad de su pueblo frente a los pueblos extranjeros que lo amenazaban. Esos reyes, al liberar a su pueblo, pues cierto número de ellos pues, lo manifestaban lo cantaban. Inclusive cuando, aunque no era rey, Moisés cuando liberó al pueblo y pasaron el Mar Rojo y llegaron al otro lado, cantaron. Pero el rey era Dios. Y por eso cantaban, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete, a los caballos de Faraón. El Señor acaba de liberar a su pueblo y ellos cantan. Entonces, cuando pensamos en esta bienaventuranza, yo por lo menos pienso en la intervención de Jesús, en su característica liberadora, libertadora. Porque dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Eso de tener espíritu de pobre, ¿qué significa? Significa que depende de todo. Cuando se habla del pobre en el antiguo y ahora es alguien que depende de los demás. Y a diferencia de la bienaventuranza que está en Lucas, en el sermón del llano que llaman, aquí dicen pobre en espíritu, allá dice solamente los pobres. ¿Pero por qué? Porque dependen de otros. Es interesante igual, que digamos un inciso, ¿no? Hay mucho pobre. Pobre física, materialmente, pues que no tienen para satisfacer sus necesidades mínimas. Y hay pobres emocionales y hay pobres espirituales, como dice aquí. Pero no importa cualquier sea la pobreza, buscando liberación o buscando satisfacción de su problema, de su necesidad, tiene que aprender a ser humilde y pedir. O sea, soy pobre, no tengo. Pide. Cuando dice que bienaventurados los pobres en espíritu, es alguien que por causa de su pecado está tan decaído, tan en bancarrota, que depende de otro. En este caso, las bienaventuranzas nos llevan a depender más de Dios. Por eso nos sentimos afortunados.
O sea, estamos tan en bancarrota, el pobre en espíritu está tan en bancarrota, que sabe que no solamente puede depender de Dios. Entonces, del verdadero rey, el que libera y que no solamente libera frente a otros pueblos o frente a todo lo que está alrededor, sino también ejerce su función liberadora de uno mismo, porque nosotros somos redimidos del pecado por causa gracias al sacrificio de Dios Jesucristo, pero iniciamos cuando somos redimidos, rescatados, trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, como dice Colosenses, iniciamos nuestro proceso de conversión. Yo siempre lucho con la idea de que no, se bautiza alguien, que no, se convirtió, ¿no? A veces no. A veces la gente se bautiza y nada, no hay conversión por ninguna parte, simplemente accedió al mensaje que lo libera, en el que se recibe perdón de todas las faltas cometidas, pero de ahí en adelante debe iniciar su proceso de conversión para alcanzar la dispensación o el tipo de vida que Dios quiere que vivamos. Entonces muchas veces, siendo ya rescatados del pecado, necesitamos ser redimidos de cosas. Todavía somos esclavos de muchísimas cosas que nos toca otra vez orar al Señor humildemente, esperando que Él nos libere otra vez como Rey de esas cosas que todavía nos contaminan o que todavía nos esclavizan. Cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu, tiene que ver muchísimo con eso. ¿Sí? Cosas que uno tiene, que uno no ha podido superar. ¿Sí? Entonces, cuando habla de los pobres, cuando los reyes hablaban, actuaban en favor de los pobres, los reyes buenos trataban de hacer todo, accionar todo con una justicia real, eh, protegiendo al pobre contra el rico, el que hace respetar los derechos de la viuda, del huérfano, del oprimido y del extranjero. Creo que la Biblia está llena mucho de eso. Hay muchísimos textos que hablan de todo eso. Que dice el Salmo 71, 72 por allá. Dice, Dios mío, confía tu juicio al rey, tu justicia al hijo, para que te rija rija a tu pueblo con justicia, para que reines con rectitud, o que haya reyes con rectitud. Algo así dice, que defienda a los humildes del pueblo, que socorra a los hijos del pobre, a los que los explotan, los que los libere, que les den auxilio, en fin. Todo eso tiene más o menos ese salmo. Ahora, el reino de los cielos. El reino de los cielos tiene que ver otra vez con la presencia del Señor. Jesús viene a reinar. Pero es muy difícil reinar cuando nosotros creemos que Dios reine, cuando nosotros creemos que podemos. Cuando nosotros creemos que espiritualmente las tenemos todas con nosotros, que no las sabemos. El ser pobre nos obliga a humillarnos. El concepto aquí es aquel que está tan en bancarrota, que como que mendiga, como que pide y espera en el Señor ser satisfecho de sus necesidades elementales. Entonces, bienaventurados los pobres en espíritu, tiene que ver con eso. Que acuérdense que el Señor también más adelante dice que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces hay que aprender a eso. Ya un pobre en espíritu es alguien que sabe que está bajo, sí, que necesita ser levantado y que no ha podido levantarse por sí mismo, sino que se necesita ser levantado por otros. Y en este caso por el Señor. Los pobres en espíritu no tienen orgullo. No tienen orgullo, reconocen su necesidad espiritual. Y yo invito a todos, a veces en algún momento, bueno, somos pobres de algo y que necesitamos reconocer nuestra necesidad cualquiera que sea. Nadie es tan rico de amigos, nadie es tan rico de dinero, nadie es tan rico
espiritualmente como para no necesitar de otros. El rico espiritualmente es un orgulloso, ¿no? Siente que que es muy justo, que es muy santo y que no necesita de otros de la comunidad espiritual y mucho menos que tiene algo que ofrecerle a Dios o como que Dios le debe algo. No. El rico espiritual reconoce su necesidad espiritual porque reconoce que su pecado lo disminuye. ¿Sí? El pobre materialmente, oye, tiene que aprender a humillarse también y a pedir. O sea, algunos pobres se quejan porque no les dan, pero esperan que los demás adivinen, por una parte. Y por otra parte, cada quien anda en lo suyo. Mucha gente no está pendiente de que está necesitado. O a veces hay tantos que hay que ocuparse de uno y de otro. Entonces los pobres materiales también, la misma humildad que se requiere para la diversidad del pobre, es para cualquiera en su pobreza. ¿Okay? Nunca va a ser satisfecho su necesidad espiritual, emocional o material, hasta tanto que tú no lo reconozcas y tú no lo expongas. Señor, este, soy yo. Y a mí me gusta siempre hablar, y constantemente lo hago, la oración del pecador. A veces simplemente oro eso y espero en el Señor. Está la parábola del rico y el fariseo y el publicano. Señor, ten misericordia de mí, yo soy un hombre pecador. Entonces el Señor nos da. Entonces estos días después de Navidad, que pudimos meditar de la humildad en que nació Jesús, si el rey se hizo pobre, y nosotros siendo pobres, ¿qué vamos a hacer con nuestra pobreza? Vamos a reconocerla y a pedirle al rey rico, poderoso, bueno, que nos sustente, que nos ayude. Y él nos va a ayudar empezando con la comunidad de fe que tenemos que nos acompaña. Por eso va a ser bueno, siempre es bueno reunirnos y por eso siempre es bueno reunirnos presencialmente. Tenemos que apuntar hasta allá. ¿Sí? Pero vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día, por este comienzo de semana, por esta manera, Señor, de entrar en tu palabra, de recibir de ella guía, de recibir en ella, de encontrar en ella conceptos que expliquen y que fortalezcan nuestra condición, que nos ayuda, Señor, a vernos a nosotros mismos y desde nuestra pobreza, desde nuestra debilidad, eh, pedir, soñar, estar en otra condición, Señor. Ayúdanos a conservar esta humildad de depender de ti constantemente y sobre todo al depender de ti, reconocer que eres un rey que libera, un rey que ama, un rey que satisface, que provee y que protege, Señor. Necesitamos tanto de ti, Padre. Y ayúdanos, Señor, a tenerlo presente y a atesorarlo en nuestra vida y en nuestro corazón. Bendice todo este pueblo que desde temprano te busca y te alaba. Y ayúdanos, Señor, a ser verdaderamente afortunados, a considerar lo afortunados que somos cuando tenemos la motivación de estar en este espacio y de depender de ti en todos los momentos de nuestra vida. Bendícenos, Padre, cuídanos, guíanos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.